¿Qué tal, licenciado? Esperando que se encuentre muy bien el día de hoy. Bueno, dando una pequeña recuperación de acuerdo al video anterior, vamos a hablar sobre lo que es el reclutamiento y la selección del personal en el ámbito de la psicopedagogía. Como me vuelvo a presentar, le habla Lesley Jaramillo Alvarado y bueno, vamos a dar introducción a este tema. Sabemos que en la psicopedagogía en el trabajo tiene como aquel objetivo guiar y asistir a aquellos procesos de aprendizaje en la persona adulta con respecto a su trabajo. Y esto da como una permanencia a la incorporación en el ámbito laboral. Sabemos que nosotros debemos de ser ese apoyo y contribución en la formación e identidad de aquel profesional en la cual requiere de un bienestar de la organización laboral que vaya a adquirir. Sabemos que, como dijimos anteriormente, somos esa guía en la cual necesita aquella instrucción en la cual estamos predispuestos a ofrecer ese servicio. Bueno, hablando un poquito más sobre este tema, vamos a hablar sobre los tipos de entrevistas que puedan existir al momento de dar como guía u orientación a aquellas personas. Empezando, tenemos la entrevista tradicional, que nos dice que esta entrevista es un poco más clásica, enfocada en aquellas preguntas que generalmente acercan un poco más lo que es nuestra experiencia laboral, la formación, ciertas competencias y entre otras cosas. Esta entrevista tradicional se podría decir que es la más común al momento de implementar y adquirir aquellos datos o información de las personas que vayan a requerir aquel servicio laboral en cualquier empresa o institución. Esta entrevista se da sobre todo de una persona para otras con respecto a tipo de preguntas formuladas ya preestablecidas para así obtener esa información adecuada y obtener aquellos resultados en la cual se necesiten en esos momentos. Bien, en la siguiente vamos a hablar un poco sobre lo que es la entrevista por competencias. Se dice que es un enfoque muy estructurado en la cual se centra en conocer y valorar las capacidades, actitudes y saberes de este aspirante, en la cual sabemos que en escenarios laborales nosotros debemos ver las competencias, en qué área se da más sus fortalezas y en qué áreas se dan un poco más sus debilidades. En este tipo de entrevistas nosotros podemos identificar lo que es el tipo de acciones que pueda ejercer o ayudarnos a fortalecer aquella empresa, en el cual podemos ver ciertas conductas, el rendimiento laboral que pueda tener esta persona, entre otros. Este proceso nos da lo que es aquel rendimiento al momento de poder nosotros seleccionar a aquella persona. Y también dice que nos permite analizar cierta manera aquella información en la cual nosotros vamos a obtener por medio de esta entrevista. También debemos de tener en cuenta que la forma más adecuada de realizar esta entrevista es estructurada, a fin de nosotros poder tomar aquellas decisiones en las cuales debemos de saber identificar cuál debe ser el postulante adecuado. Bien, en el siguiente punto tenemos lo que es la entrevista al método de Gronholm. Bien, este tipo de entrevista se enfoca un poco más en lo analítico, en aquellas competencias de liderazgo. Aquí nosotros vamos a identificar qué va a poder ser un buen líder en aquella empresa y cómo vamos a analizar aquellas competencias al momento de realizar este tipo de entrevista. Esta entrevista nos ayuda también lo que es la toma de decisiones, aquellos ajustes de presión. ¿Qué quiere decir con esto? Al momento de nosotros realizar como una especie de enfrentamiento al momento de dictar o ejecutar ciertas preguntas accesibles y que nos lleve al punto de identificar este tipo de fortalezas en una persona. Así nosotros podemos meterle un poco de presión, sabiendo que en el ámbito laboral lo que más se requiere es precisión y resolución de problemas en una persona al momento de ejecutar cualquier acción.
Este método nos dice que implica lo que son actividades en grupo y ciertos desafíos en los cuales estas personas deben colaborar mucho y de manera equitativa tienen que esforzarse. También vamos a puntualizar o identificar cómo trabaja de manera individual, asimismo para no ser como una especie de obstáculo al momento de ejecutar una acción grupal. Bueno, esta ocupación más que todo, o esta técnica, es como más para ver la selección del personal en la cual nosotros podemos dar nuestro punto de vista al momento de que ellos postulen y sean accedidos. Sabemos que este método es muy nuevo, y por así decirlo, y en las grandes empresas lo suelen utilizar para encontrar los grandes líderes en los cuales puedan corroborar o llevar a una empresa a otro nivel. Por lo general, en estos puestos de trabajo no solo se dan como en términos de condiciones y experiencias, sino también en el tipo de capacidad, como dije anteriormente, de poder resolver aquellos problemas o conflictos cuando trabajan bajo presión. Aquí es donde ellos puedan identificar este tipo de acciones. Y es muy bueno, la verdad, porque en una empresa siempre se va a necesitar un buen líder para poder así ejecutar cualquier tipo de acción. Bien, el siguiente punto es la evaluación de entrevista. Se dice que es una técnica grupal o también puede ser individual en la cual se fusiona lo que son exámenes prácticos o actividades de grupo en diferentes tipos de situación. El punto esencial de esta evaluación de entrevista es el poder ver las circunstancias de estos aspirantes o estas personas que van a estar como en especie de simulacros. Van a estar a prueba en esos momentos para así poder identificar o, como dice aquí, monitorear el estilo de conductas, las actitudes, la forma de resolver situaciones o pensamientos. Y también podemos decir que podría ser como una especie de reclutamiento en el cual podemos ver qué tipo de talentos puedan poseer estas personas, cómo una empresa puede cohesionar a base de tantas necesidades que puedan poseer. Por ejemplo, sabemos que en un grupo de trabajo universitario no todos actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de aportar al equipo, de ayudar de manera individualizada y a la vez cohesionando, aportando aquella información al grupo. Por ejemplo, hay personas que son más analíticas, hay personas que son más receptivas, más artísticas, entonces todo eso se puede utilizar y cohesionar, como dije anteriormente, para la aportación de una buena estructura y de un buen proyecto, por así decirlo, al final, culminándolo. Y tenemos también lo que es la entrevista de Headhunting, en la cual nos dice que esta entrevista se enfoca un poquito más en aquellas competencias de liderazgo, la colaboración de equipos y la toma de decisiones, de ajustes y precisión. Esta entrevista es un poco relacionada como la anterior, con respecto a la búsqueda de un líder. Al momento de nosotros poder identificar estas cualidades de estos líderes, sabemos que nosotros podemos incluirlos no solo en situaciones como que de alto rango, sino que también podemos, bueno, por obvias razones tiene que ser en todos los niveles, ya sea alto, medio, bajo, por así decirlo. Y obviamente este contexto de esta entrevista nos permite reclutar a aquellas personas que tienen un poquito más ese vínculo, en el cual puedan ser personas súper adecuadas para aquello. Obviamente, aquellas características que tiene esta entrevista o este tipo de entrevista es el enfoque personalizado en el cual
Este individuo, el candidato que vaya a realizar este tipo de entrevistas, busca lo que es sorprender por medio de motivaciones, acciones, su trayectoria profesional. Aquí es cuando destacan su profesionalismo a lo largo de los años y demuestran el tipo de acciones o actitudes que pueda ejecutar para una empresa. Bien, dando culminación por esta presentación, debemos entender que aquella perspectiva como psicopedagogos o futuros psicopedagogos que vamos a hacer es aquella elección de un buen personal. No simplemente en una empresa es escoger a alguien que tenga una habilidad extraordinaria o un coeficiente intelectual muy alto. Si de nada sirve que esta persona súper inteligente no sepa trabajar en equipo o no sepa tener una resolución de problemas activamente. Todo este tipo de pruebas o puntos negativos que acabo de mencionar lo podemos detectar a base de este tipo de entrevistas que acabamos de hablar. Y obviamente nosotros debemos tener en cuenta sobre todo el tipo de personalidad que pueda tener este tipo de postulantes o personas. Obviamente su crecimiento personal, su crecimiento laboral, entre otros, es importante, claro que sí, pero nosotros como futuros profesionales debemos ver un poquito más allá de ese enfoque laboral, sino que también debemos analizar aquellos instrumentos estratégicos que podamos ayudar no solamente en estas personas. Los empleados también deben entender que aquellas culturas de tiempos atrás eh, día a día se van actualizando este tipo de métodos, de estrategias y de entrevistas en las cuales pueden ser ejecutadas a las personas. Y por obvias razones, ellos deben adaptarse a este tipo de situaciones. Hay muchos casos en la actualidad que las entrevistas ahora son online y no todos les son de su agrado porque por lo general uno espera que lo vean de manera presencial y noten sus cualidades a su máximo esplendor. Pero bueno, todo es un proceso de adaptación en la cual siento que el mundo día a día nos va a seguir dando más pruebas en todos los ámbitos, ya sean tecnológicas, socioemocionales, culturales, entre otros. Bueno, licenciado, espero que esta haya sido una presentación de su agrado, con la información esperando que sea adecuada y sobre todo agradeciéndole nuevamente por la oportunidad. Gracias por todo y espero que le agrade esta presentación. Muchas gracias.